Hermanos queridos, un saludo bien afectuoso para cada uno de ustedes y a todos mis queridos amigos de la misma manera. Un bendecido día. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro. Recordemos que Pedro estaba muy alarmado, con lo que estaba sucediendo en su época en la iglesia. Cómo los falsos maestros habían comenzado a infiltrarse sigilosamente dentro de la iglesia y escribe esta carta pues para hacer un llamado a los cristianos. Y en el capítulo 1 ese llamado tenía que ver con que el cristiano estuviera fuerte. Era el llamado a crecer, a fortalecerse en su fe, para que tuviera el discernimiento para detectar y también para combatir la creciente apostasía fomentada por los falsos maestros. Por eso lo que hace Pedro es fundamentar en todas las cosas que él había enseñado, en volver a recordarlas, en volver a recordar la realidad de la salvación de estas personas y que el Señor había provisto todo lo necesario para una vida de fe. No necesitaban una revelación nueva, por así decirlo. Y tenían todo lo necesario a través de la veracidad, la autenticidad, la suficiencia de la palabra de Dios. Y también sobre el seguro regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Y en el capítulo 1 vimos esa referencia a estar fortalecidos, a añadir a la fe virtud y a estar muy enfocados en la palabra de Dios. Lo que hemos empezado a ver en el capítulo 2 es la denuncia que Pedro hace sobre quiénes son los falsos maestros, qué es lo que ellos buscan, por qué actúan de esa manera y cómo el juicio de Dios finalmente está sobre ellos. Y vamos a estudiar aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro a partir del versículo número 6. Recuerde que habíamos visto cómo Pedro hace una descripción de los falsos maestros, dónde operan ellos, de dónde han surgido, cómo sigilosamente se infiltran en la iglesia, cómo son unos blasfemos, unos sacrílegos que niegan el nombre del Señor, del cual hablan que lo rescató, pero no es cierto. Los falsos maestros son impíos, son incrédulos. Y la realidad permanente y aplicable para nosotros de que muchos siguen sus enseñanzas, muchos siguen sus disoluciones. Y lastimosamente por causa de los tales, pues el nombre de Dios es blasfemado. Todo lo vimos desde el versículo 1 hasta el 3. Vimos que su motivación finalmente es la ganancia deshonesta, el dinero, cualquier ganancia deshonesta. Y al final de la enseñanza de la semana anterior, estábamos viendo cómo el juicio de Dios sobre los falsos maestros, pues es una realidad. Sobre los tales de largo tiempo no se tarda la condenación. Es una promesa del Señor ese juicio. Es algo claro que deben entender tanto los creyentes como los no creyentes, que el Señor va a cumplir su promesa de juicio a todo el que hable mentira. Y Él nos va a mostrar, Pedro, un precedente, unos antecedentes en el Antiguo Testamento de cómo el Señor, por un lado, claro, libra, salva, pero por otro lado, hace juicio, condena. Y hablamos de dos casos particulares, el de los ángeles, a los cuales Dios no perdonó, y al mundo antiguo del tiempo de Noé, el cual fue enjuiciado a través del diluvio. Pero en medio de ese caso se nos presenta un caso de que Dios sí guarda a los que son suyos. Y eso nos lo ejemplifica pues perfectamente Noé. Noé y su familia, un pregonero de justicia, fue salvado del diluvio a través de un plan del Señor. Hoy vamos a ver en estos versículos del 6 al 9 la descripción de un nuevo caso que ilustra esta verdad fundamental. Vamos a leerlo aquí en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9, y dice: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía a cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mi querido, quiero que note algo para empezar, y tal vez podríamos decir que vamos a empezar por el final.
Y tiene que ver con este versículo 9 que nos dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y al mismo tiempo nos está diciendo, y sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe, tiene la sabiduría, tiene la soberanía, tiene el poder, tiene la inteligencia, tiene la omnisciencia para saber cuál es el mejor plan para la humanidad y de qué manera ese plan se va a desarrollar. Y en este contexto lo más importante, mis hermanos, es que Dios es un Dios de verdad. La Biblia reitera esta realidad. El salmista en el Salmo 89:14, hablando de Dios, dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y mis hermanos, el Dios de verdad no condenará la mentira de los falsos maestros. El Dios de verdad, y estamos hablando también del Señor Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, que nos ejemplifica en todos los evangelios cómo el Señor reiteró la verdad, resaltó la verdad y señaló, denunció y condenó la mentira, por ejemplo, de los fariseos, la mentira de todos los que hablaban aún en nombre de Dios diciendo mentiras. Mentiras que finalmente ¿de dónde vienen? Del padre de la mentira, del mismo enemigo, de Satanás. El objetivo, mis hermanos, principal de Satanás es engañar. El objetivo, mis hermanos, principal de Satanás es, como lo dice Pablo a los Corintios, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el cual es finalmente la imagen de Dios, la luz de la verdad. En su segunda epístola a los Corintios 4:4. Entonces estos falsos maestros, que finalmente son siervos del mismo Satanás, se oponen firmemente a los propósitos salvadores de Dios. Y por eso son tan peligrosos. Distorsionan la verdad finalmente para blasfemar el nombre del Señor. Y por eso hay que tener tanto cuidado con ellos. Y por eso es que Pedro hace un énfasis claro en que Dios está respaldando la verdad, en que Dios en su sabiduría sabe cómo actuar de la mejor manera. Porque lamentablemente a veces queremos ser más misericordiosos de Dios con la falsa enseñanza, con la doctrina distorsionada, con la palabra torcida de a veces muchos que sutilmente ponen veneno en sus palabras. Mis hermanos, los ejemplos que vimos de los ángeles caídos, del mundo antiguo contrastado con Noé, nos hablan precisamente de esto, de cómo el Señor condena a sus enemigos, a los mentirosos, pero el Señor salva a los que se someten al evangelio. En este caso que vimos anteriormente, a Noé mismo. Entonces hay que tener acá mucha atención en este versículo que es la llave para que determinemos todo lo que va a pasar en todo este capítulo. Y por eso empecemos hablando de este versículo, mis hermanos. Porque aquí, lo primero que todo, hay consuelo para cada uno de los creyentes en el hecho de que el Señor sabe cómo librar de tentación a los piadosos. Sabe cómo librar de las pruebas, porque aquí la palabra tentación es la que usa el Nuevo Testamento para hablar de prueba generalmente. Dios sabe cómo salvar, mis hermanos, y esta es una realidad. La palabra aquí traducida tentación, periasmos, habla del ataque con intención de destruir nuestra propia fe en muchos sentidos. Y por eso los creyentes somos llamados a confiar en la sabiduría infinita y en el poder soberano y protector de Dios en todas estas situaciones como las que estaban viviendo finalmente en la época del apóstol Pedro, que vimos en primera de Pedro, todo ese sufrimiento profundo del testimonio de los creyentes por su nueva identidad, por lo que ahora son en Cristo Jesús. Y mis hermanos, somos librados por el plan perfecto del Señor en nuestra propia salvación, porque es en Cristo en el cual ahora tenemos una identidad nueva, somos nuevas criaturas y entramos dentro del plan del Señor para que cada uno de nosotros adquiera progresivamente el carácter del Señor Jesucristo.
Por eso podemos estar confiados en medio de las tribulaciones, en medio de los rechazos, en medio de todas las cosas, aún de nuestras propias fallas, porque, mis hermanos, y vamos a ver un ejemplo más adelante palpable en la Escritura de hombres dudosos, pero que finalmente el Señor tenía un plan con ellos. Y por medio de la fe, el Señor nos libró de la condenación, porque confiamos en la obra perfecta, suficiente del Señor Jesucristo. Pero aquí este mismo versículo nos dice algo. Sabe el Señor librar a los piadosos, pero también sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mis hermanos, esto es bien importante, porque todos estos que está reservando para el día del juicio son esos mentirosos de los que venimos hablando. Los injustos, mis hermanos, son como prisioneros en la cárcel que esperan la sentencia final y la transferencia a su último destino. A menos que, claro, mis hermanos, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, y veremos eso en el capítulo 3, sino que es paciente. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que todos se arrepientan. Y aún un falso maestro, mis hermanos, que se somete al evangelio, aún un falso maestro que puede ser advertido aquí a través de esta epístola para que se arrepienta de su pecaminosidad, para que se arrepienta de su mentira, pues mis hermanos, los brazos del Señor están abiertos también para él. El que viene a Jesucristo, él no le echa fuera. Pero lamentablemente muchos de ellos no se arrepienten, por el contrario. Mientras esperan su juicio, siguen acumulando más culpa, como nos lo dice Romanos 3, siguen haciendo más para su propia condenación. Y la realidad es que si llegan a morir en sus pecados, ¿a qué se enfrentarán todos los pecadores que no se sometieron a Cristo? Se enfrentarán al juicio, mis hermanos, del gran trono blanco, al tribunal futuro donde Dios finalmente condena a todos los impíos de todas las épocas en el infierno eterno, en el lago de fuego. Y el Señor aquí, en 2 de Pedro, a través de Pedro, nos está apuntando a aquellos que finalmente siguieron en su concupiscencia sin arrepentimiento. Y la invitación de 2 de Pedro para ellos es: apela al Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mis hermanos, con esta llave podemos entonces analizar el resto del versículo, y si usted quiere ponerle un título, podría ser algo como esto: Dios sabe condenar, Dios sabe salvar. Y vamos a analizar el resto de los versículos que hemos leído bajo dos parámetros solamente bien claros. El primero es un ejemplo de cómo Dios sabe condenar, y el segundo un ejemplo de cómo Dios sabe salvar. Y empecemos hablando de otro ejemplo de cómo Dios sabe condenar. Pedro ya nos ha narrado el juicio del Señor sobre los ángeles, el juicio del Señor sobre el mundo antiguo. Y aquí en el versículo número 6 nos habla del juicio del Señor, especialmente sobre un par de ciudades. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y para este tercer ejemplo, mis hermanos, estas ciudades que se encontraban en la cuenca del río Jordán, en la llanura del río Jordán, fueron juzgadas a causa del grave pecado de los hombres y de las mujeres de estas ciudades, lo que les llevó a la destrucción. Ese juicio está descrito en el libro de Génesis, capítulo 19, en general todo el capítulo, y es un paralelo, fíjense, en algo que nosotros ya habíamos visto con el diluvio universal, aunque en menor escala, pues ocurrió en una ciudad más localizada y no en el gran territorio de la tierra. Pero al igual que Noé y su familia se salvaron en ese momento, aquí nos va a señalar a Lot, de aparte de su familia, como los salvados en medio de esa condenación a esta ciudad. La pregunta que nos podíamos hacer es: ¿cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra? Fíjense que hay un versículo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nos narra precisamente de dónde provenía el pecado de estas ciudades. Ezequiel 16, 49, 50, dice en una versión internacional: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, de apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente.
Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Y reconocemos a Sodoma y a Gomorra como ciudades que pecaron en el ámbito sexual, muy relacionado también con el ámbito sexual en que los falsos maestros ejercen su mentira. Pero fíjese una cosa, y es que esa, dice aquí en esta versión, práctica repugnante, en la Reina Valera dice abominación, refiriéndose a la homosexualidad, tuvo su cuna en pecados, digámoslo así, más respetables para mucha gente, como la soberbia, el orgullo, la gula, la apatía y la indiferencia hacia el pobre. La comodidad de estas ciudades hizo que se llenaran de ocio, de orgullo, de soberbia y de indiferencia hacia el prójimo. Y producto de ese orgullo, donde dice que se creían superiores a otras, estas dos ciudades se entregaron a prácticas repugnantes. Pero el Señor no le dio una oportunidad a estas ciudades. Mis hermanos, es muy posible que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra conocieran el mensaje de justicia y juicio que Noé predicó después del diluvio, que su familia pudo haber transmitido. No obstante, lo rechazaron. Aún el testimonio del mismo Abraham, el testimonio del mismo Lot, en medio pues de sus debilidades, mis hermanos, fue rechazado por este grupo de ciudades. Y lo que nos deja ver un principio, y es que el Señor se revela de manera general a través de todo lo creado, pero se revela de manera especial a través de la predicación del Evangelio. Y no tienen excusa, dice Pablo a los romanos. Nadie tiene excusa, ni nadie puede levantar su mano contra Dios y decir, has sido injusto en lo que has hecho. El Señor sabe condenar. El Señor sabe venir a juicio a una generación perversa y maligna como la de Sodoma y Gomorra, que rechazó seguramente su mensaje y se acomodó en su orgullo y su indiferencia, finalmente y en principio a Dios, pero reflejado en su indiferencia hacia el prójimo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que la homosexualidad se apoderó de esas ciudades. Y no fue solamente una destrucción física, fue una destrucción y un juicio espiritual. Fíjese que el libro de Judas, en su versículo número 7, la carta de Judas afirma que las personas de esas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No solamente un castigo de muerte física, sino un castigo y un juicio de muerte espiritual. Y el Señor, aunque estuvo dispuesto delante de Abraham en Génesis 18, a salvar al menos un porcentaje de la población por la petición de Abraham, si éstas se mostraban como justas. Y aquí ese justo no tiene que ver solo con que hicieran o dejaran de hacer ciertas cosas, sino que se sometieran al Evangelio, se sometieran a la gracia del Señor, se sometieran al Dios, y eso se iba a reflejar en sus vidas. Pero lamentablemente no se hallaron ni siquiera 10 justos en esa ciudad, 10 personas que no rechazaran al Señor. Y como ejemplo de lo anterior, así como lo hizo en el diluvio, Pedro trae consuelo, porque fíjese que después de que las ciudades han sido reducidas a ceniza, la Escritura ha puesto en varias ocasiones como ejemplo a los que habían de vivir impíamente estas ciudades. Aunque sabemos por la Escritura, en Génesis 14:2, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra solo era una de las ciudades de un grupo de ciudades donde estaba Adma, Zeboín, Bela, también conocida como Zoar, que hicieron parte de esa destrucción. Toda una generación destruida. Pero, mis hermanos, ese ejemplo en la Escritura, para la gente judía, conocían esa historia por medio de sus profetas. Dios les estaba continuamente por medio de este juicio contra Sodoma, recordando el pecado, recordando la condenación, la destrucción de los moradores. Y Moisés se refirió a Sodoma y Gomorra, a Adma y a Zeboín como un ejemplo de la calamidad. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joseas, Amos citan la destrucción de Sodoma como ejemplo de la ira de Dios contra el pecado. Y el más importante de todos, nuestro Señor Jesucristo,
compara el destino de estas dos ciudades con la perdición finalmente que le espera al incrédulo. Fíjense en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, dice, ¿y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? ¿Eso creen ustedes, habitantes de Capernaum? No. Descenderán al lugar de los muertos finalmente si no se arrepienten. Pues si se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Y ahí está la gracia de Dios, donde en estas tal vez más de 20 veces que en la Biblia estas ciudades se usan como ejemplo. Mis hermanos, Dios en su misericordia anuncia, y por eso tenemos la palabra profética más segura, anuncia de nuevo a usted que es pecador, a usted que ha rechazado a Jesús, a usted que rechaza a Dios. Muestra el pecado, muestra la depravación, y nuestra generación no de ninguna manera es ajena a eso. Es más, está muy cerca a ese camino de una generación perversa sexualmente, maligna sexualmente, que en medio de su riqueza, de su opulencia, ha pecado en su orgullo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son simplemente la semilla de lo que tal vez podemos ver hoy, pero el Señor sigue mostrando en el Evangelio la realidad del pecado a través de este par de ciudades a todos los hombres. Y el juicio del Señor, sin lugar a dudas, es una promesa para todo aquel que en el Señor no cree. Todo el que rechaza la verdad del Evangelio tiene como promesa: el juicio vendrá sobre usted. El juicio de Dios, tarde o temprano, tal vez sea el día de mañana, tal vez sea en muchos años, vendrá sobre todos aquellos que rechazaron el nombre de Cristo, que rechazaron el Evangelio, y serán condenados de la misma manera, tanto física como espiritualmente, a estar lejos de la presencia del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el caso, sin lugar a dudas, de Sodoma y Gomorra. Pero de la misma manera que Dios siempre cumple lo que promete referente al juicio, el Señor siempre cumple lo que promete referente a la salvación. Y es lo que vamos a ver en este segundo punto, un ejemplo de cómo Dios sabe salvar. Y este ejemplo tiene como protagonista a un hombre de la antigüedad, Lot. Dice el versículo 7, y libró al justo Lot, hablando de Dios, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Quién era este justo Lot? Tal vez usted pueda recordar en el libro de Génesis, bueno, que Lot, y le diré algunas cosas, era el sobrino de Abraham. Y había venido con él desde Ur de los Caldeos. Acompañó a Abraham mismo en ese llamado de Dios a Abraham a la tierra de Canaán. Años después, bueno, se tuvo que separar de Abraham por disputas entre sus criados y decidieron dividir el territorio. Y Lot escogió vivir, acercarse más a una ciudad conocida por su inmoralidad, y era la ciudad de Sodoma. Más adelante tal vez usted pueda recordar que el mismo Lot, con su familia y con gran parte de su pueblo, fue tomado por el rey Elán en cautiverio, y Abraham lo rescató. Pero en la cena en la que está pensando Pedro, es esa cena donde dos ángeles le advirtieron, llegaron a donde estaba Lot, a su casa, y le advirtieron del juicio del Señor. Y esos mismos ángeles lo libraron en un momento de terrible crisis inmoral en la ciudad de Sodoma. Recuerde que los habitantes de Sodoma querían abusar sexualmente de los ángeles que realmente parecían hombres. Después vemos cómo los mismos ángeles lo sacan de ese lugar junto con sus hijas, y él escapa finalmente, pero la vida de Lot es tremenda. Después sus hijas lo emborrachan, lo seducen, y él comete incesto con ellas, y producto de ese incesto surgen dos pueblos que iban a oprimir, que iban siempre a ser un tropiezo en la vida de Israel: los amonitas y los moabitas. Surgieron precisamente de las hijas del mismo Lot. Pero fíjate lo que nos dice aquí, y es que Lot fue librado. No se libró él a sí mismo.
el Dios poderoso libró al justo Lot. Y esta es una historia tan reconocida para el pueblo judío que el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 28, en adelante dice que como en los días de Lot también la gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, edificaba. Lot era un negociante. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice Jesucristo. Lo habéis tomado como ejemplo finalmente de la salvación poderosa del Señor. Pero hay algo que nos llama la atención en el texto. Y es que el texto afirma que Lot era justo. Y acabamos de decir que era un hombre borracho que había cometido incesto, que estaba viviendo en medio de gente inmoral. Pero varias veces repite en este texto que Lot era justo. Difícil de creer y tal vez para muchos, y en la historia del pueblo judío, Lot siempre ha sido considerado, ellos que no creen en el Nuevo Testamento, ha sido considerado un mal ejemplo en muchos sentidos. Pero si usted revisa, por ejemplo, el libro de Hebreos, los héroes de la fe, en Hebreos 11, va a ver que dentro de esos héroes de la fe hay personas que cometieron muchos errores. Noé se emborrachó, Abraham mintió sobre su esposa, Moisés de alguna manera fue terco con el Señor, Rahab, una prostituta, mintió, Gedeón hizo un efod para que fuera venerado, Sansón, un hombre inmoral y seguramente necio en mucho sentido, Jefté, que a su propia familia la puso en juego para cumplir una promesa, David, que desobedeció, adulteró. Pero la pregunta es, ¿quién puede por sí mismo considerarse justo? Mis hermanos, solo hay uno justo. Todos los demás comparados con él somos injustos por nuestra propia fuerza. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces esta palabra justa aquí en este contexto no está hablando de una persona que se esforzara por portarse mal o por obedecer. No. Es de una persona que ha sido justificada, que ha recibido justicia, que es un hijo de Dios, un nacido de nuevo. Y aunque cae en pecado, y aunque es nefasto, esa persona es tratada por Dios en disciplina, en arrepentimiento, en restauración. Mis hermanos, porque tenemos que diferenciar entre lo que es ser justo, ser justificado, y lo que es ser santo. La justificación es un regalo que Dios nos da, una posición, mientras el proceso de santificación es una condición que se va transformando con el tiempo. La justificación es completa, cada uno de los creyentes está 100% justificado. Es justo porque Cristo es justo. Y ni aumenta su justificación ni disminuye. Claro, la santificación es un proceso en el que van cambiando las cosas conforme al tiempo. Fíjese que todos tenemos la misma medida de justificación, pero todos no tenemos la misma medida de santificación, de madurez del carácter de Cristo. Y aquí lo que vemos es que Lot ha sido justificado, ha creído en la palabra del Señor. Y vemos a un Lot muchas veces inmaduro, inconstante, con muchas luchas, tal vez sin gozo, tal vez sin seguridad. Pero lo que reconoce la palabra de Dios es que Lot era justificado. Lot era justificado. Y tenemos que tener claro eso en nuestra propia vida. Nuestra justicia no depende de nuestro buen comportamiento ni de nuestras buenas obras. Depende de la obra perfecta del Señor Jesucristo, quien murió. Por eso decimos, no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y fíjese que fue librado Job por la grande misericordia del Señor. Si usted ve ahí en el libro de Génesis, podemos ver algunas cosas bien importantes. Dice, por ejemplo, el 15, que al rayar el alba, y estamos en la cena donde están con los ángeles siendo presionados y de alguna manera siendo librados de la maldad de los hombres y del mismo juicio de Dios que iba a destruir la ciudad de Sodoma. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Job diciendo, levántate. Los ángeles son enviados a anunciar a Job, a decirle lo que tenía que hacer para salvarse. Y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. No solamente le anunciaron, sino le llevaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y qué bonita frase. ¿Por qué sean estos los ángeles? Porque Dios había decidido tener misericordia con Lot. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Versículo 17, y cuando lo hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La misericordia del Señor, mis queridos hermanos, vino primero por el anuncio del juicio, pero también por el anuncio de la salvación. Y es lo que hace el Evangelio. Nos anuncia el juicio de Dios, pero también nos anuncia la perfecta salvación que tenemos en Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el juicio, sino tenga vida eterna, una vida con Cristo. Versículo 22, allí mismo. Finalmente, los ángeles le dicen, date prisa, escapa ya, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí. El juicio sobre Sodoma no se ejecutó, sino hasta que Lot estuvo a salvo. Así como el juicio de Dios no se ejecutará hasta que el último de los creyentes sea salvado. Y qué grande es la misericordia del Señor. Pero además de ver la vida de Lot y por qué era justo y por qué fue librado, podemos ver, fíjate, que Lot estaba abrumado, y es lo que resalta este texto, y era una evidencia de la justicia de Lot, del nuevo nacimiento, llamémoslo así, de Lot. Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados de Sodoma. Realmente Lot lo pasó mal. ¿Y qué estaba abrumado? El texto dice que su alma justa estaba abrumada. Fíjate que Génesis 3:12 nos cuenta que Lot fue poco a poco poniendo sus tiendas cerca a Sodoma y más cerca a Sodoma. Lot era seguramente un negociante y era conveniente económicamente estar cerca de una ciudad como Sodoma, cerca de esas provincias de Gomorra y de otros pueblos, ciudades a su alrededor. Y la palabra tribulación tiene que ver con un agotamiento, con la nefanda conducta, la conducta escandalosa y moral pues de estos malvados. Y nos dice aquí que aunque Lot moraba entre ellos, él estaba afligido, estaba de alguna manera torturado, estaba sofocado por la maldad que lo rodeaba. Y es una evidencia clara, mis hermanos, de qué estaba pasando en la vida del propio Lot en medio de todas estas situaciones difíciles. Y esta característica es, por ejemplo, la que nos dice Pablo a los romanos de una persona incrédula. ¿Qué hace una persona no creyente cuando ve todas las cosas terribles de la sociedad? Todo el aumento de la maldad sexual, de la inmoralidad, de la delincuencia, de el no tener amor, el de un corazón frío. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lot no era de los que se complacían con los que las practicaban. La pregunta para nosotros es, ¿qué efecto produce, mis hermanos, el pecado de esta sociedad? Y sobre todo, ¿qué efecto produce en nosotros? ¿Hay aflicción? ¿Estamos de alguna manera tristes, afligidos por nuestro propio pecado y el de nuestra sociedad? Fíjate en el libro de Ezequiel un bonito versículo que también tiene que ver mucho con el juicio de Dios por medio de ángeles, donde el Señor le dice a los ángeles, dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal enfrente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Mi querido hermano, ¿cómo está su gemir? ¿Cómo está su clamor a causa de sus propios pecados, de sus propias abominaciones y los de esta sociedad? Porque la verdad es que el Dios de Lot dejaba ver su ira, dejaba ver su compromiso con la verdad, pero también dejaba ver su misericordia, mis hermanos. Lo hemos visto en todos estos tres ejemplos. Dios castiga a los ángeles rebeldes, pero guarda a los ángeles escogidos. Dios castiga al mundo antiguo, pero guarda a Noé con su familia. Dios castiga a Sodoma y Gomorra, pero guarda a los. Y Dios es glorificado tanto en la destrucción de unos, y a veces ese es un bocado difícil de tragar, como en la salvación de otros. Y gloria a Dios por nuestra propia salvación. Porque en este mundo vamos a ver una característica, y es que muchas veces los malvados, los inicuos, los que rechazan a Dios progresan. Fue lo que vio el salmista que nos narra en el Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y al final de ese salmo, el salmista llega a una conclusión cuando ha intimado con Dios en su santuario, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, el juicio de Dios sobre los incrédulos.
Mis hermanos, Dios es misericordioso, sus atributos se manifiestan en Él y los vemos también reflejados en Jesucristo, que aunque es un Dios de ira y de juicio, también es un Dios misericordioso. Es un Dios que se comunica, anunció a Noé, avisó a cada uno de ellos que el juicio se acercaba y les dio tiempo. Pero fíjate que el corazón duro rechaza. Pero Noé y Lot y todo creyente, mis hermanos, somos el testimonio de lo que hace Dios. Y los falsos maestros, lamentablemente, muchas veces endurecen su corazón. Pero el Señor sigue con paciencia llamándolos al arrepentimiento. ¿Por qué, mis hermanos, nosotros hemos sido justificados si no es por la obra de Jesucristo? Fíjense, y terminamos con un versículo ahí mismo en el libro de Génesis 19. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Abraham, acuérdese, un capítulo atrás, había intercedido por los justos de Sodoma. Entre ellos, tal vez Lot. Y por eso dice aquí, y envió fuera a Lot del Señor, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y aquí lo que vemos es un intercesor. Alguien que rogó por Lot, alguien que estuvo entre Dios y el mismo pecador Lot. En este caso Abraham, pero mis hermanos, cuando hablamos de intercesor, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios me va a librar? Porque, bueno, se acuerda de Jesucristo, el que el Señor le pudo decir, estoy complacido con Él plenamente. Y mis hermanos, el Señor ha prometido, así como con Pedro, en medio de todas esas situaciones difíciles de tentación, de lucha con el pecado, de desánimo con el pecado, el Señor ha dicho, voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Y esa es una seguridad en la que podemos descansar. El Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte en medio de todas las situaciones difíciles de nuestra vida, de nuestro caminar como creyentes. Él es el intercesor perfecto. Por eso podemos volver a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle a que tal vez piense en algunas cosas referente a todo lo que hemos estudiado. Lo primero, y hablando de esa poderosa sabiduría del Señor, sentimos sinceramente agradecimiento y alabanza a Dios por habernos salvado, tal vez como la tuvieron Lot o Noé. Tal vez como la tuvo Pedro o Pablo, que en medio de su necedad fueron llamados por el Señor a salvación. Una segunda es que estamos siendo conscientes que somos justos totalmente en Cristo. Fíjate eso. Somos considerados justos, no por nuestra propia buena manera de vivir, sino porque Cristo nos adjudicó su justicia, así como nosotros pusimos sobre Él nuestro pecado en la cruz. Hemos creído al Señor y hemos sido declarados justos, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Y finalmente, mis hermanos, nos afligimos por nuestro pecado de nuevo, nos afligimos por el pecado de esta sociedad que nos rodea. Hay una evidencia, mis hermanos, realmente de un cambio en nuestro propio corazón. El dolor, la aflicción, la búsqueda de arrepentimiento, la búsqueda en medio de nuestra intranquilidad y de tristeza por a veces caer y caer con los mismos pecados, mis hermanos, solo muestran realmente nuestra nueva naturaleza en Cristo. Así que, mis hermanos, tenemos claro que Dios sabe condenar, pero nos alegramos también gozosos en que Dios sabe salvar, que siempre hace las cosas de la mejor manera. Y hemos sido beneficiarios de esa salvación tan grande que nos ha dejado el Señor. Con eso concluimos, mis hermanos. Entonces, que el Señor les continúe bendiciendo, que la poderosa palabra de Dios siga creciendo en cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Chao.